Hola, mis queridos hermanos y amigos. El día de hoy, 2 de diciembre, hablemos de la devoción incondicional. Leemos en Esdras 3, del 1 al 3, lo siguiente. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Selatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la noche. Recordemos que el pueblo de Judá pasó muchos años eh, reasentándose en el territorio. O sea, cuando regresaron de Babilonia y tuvieron que establecerse en el territorio donde habían estado, en Jerusalén, por ejemplo, este caso está en Jerusalén. Pues después de esa devastación de los babilonios, pues no fue un proceso fácil. Las poblaciones de alrededor que continúan viviendo allí, pues en ausencia de los judíos, y como es lógico, pues veían el regreso de ellos como una invasión. Pues habían pasado ya 70 años en de este primer regreso, pero ese proceso duró todavía muchos años más. Para Esdras y sus compañeros, pues su proyecto de reconstruir Jerusalén y el templo, eso era obra de Dios, pero para los locales pues era una intromisión. Así que Esdras y los demás que regresaron enfrentaron mucha oposición y podrían haberse acobardado ante las amenazas del ataque. En cambio, vencieron el temor, reconstruyeron el altar en el lugar del templo y reanudaron los sacrificios diarios. Vivían con la convicción de que Dios estaba de su lado, que las pruebas y los desafíos no significaban que hubieran perdido su favor, y con el tiempo lograron restablecer el culto en Jerusalén. Para ellos, su fe era más importante que su reputación personal, que las dificultades que enfrentaban e incluso más importante que sus vidas. Siguieron adelante en tiempos inciertos y cumplieron con su llamado a pesar de la oposición, porque inclusive después de reconstruir el altar, empezaron a reconstruir el templo. Tiempo después, cuando viene también Nehemías, reconstruyen los muros de la ciudad. Bueno, tenemos la misma tarea, incluso en circunstancias muy diferentes. La mayoría de los cristianos en muchas partes del mundo, aunque ciertamente no en todas, no sufre una persecución que amenace su vida. La peor resistencia que la mayoría de nosotros se enfrentará es un poco de acoso y algunas actitudes negativas aquí y allá. Aún así, sentimos la presión de una cultura que históricamente puede haber surgido de un trasfondo cristiano, pero que ahora expresa desprecio por algunos de los valores centrales del cristianismo. Sabemos que no siempre somos bien vistos, sobre todo en nuestra cultura, en donde venimos con mucha influencia del catolicismo romano. Pero como los exiliados que regresaron a Judá, pues no dejes que las percepciones de los demás influyan en tu devoción. Continúa adorando como lo harías normalmente a pesar de las actitudes negativas y de la interferencia cultural. La fidelidad constante es una poderosa declaración para que veas que no has perdido tu sentido de pertenencia y fidelidad a Dios en lo absoluto. Tu perseverancia es un testimonio para que otros consideren que es importante adorar a Dios en cualquier circunstancia. Tu perseverancia honra a Dios en una cultura que necesita de Dios,
en una cultura en donde hoy hay mucho desprecio a Dios, pero allí estás tú dando testimonio y con una devoción incondicional. Vamos a orar. Señor, mi fe no depende de las circunstancias. Tú eres más grande que las circunstancias. Tú tienes control de todo lo que sucede, a pesar de nuestra realidad aquí en este mundo, pero sabemos también que hay esas realidades de tu reino. Afiánzanos en esas realidades, Señor, y que cada uno de nosotros, en esa relación personal contigo, vayamos aún a pesar de ir en contracultura, honrándote siempre, bendiciéndote y dependiendo solamente de ti, extendiendo tu reino, predicando tu evangelio, gozándonos en tu presencia. Señor, bendito seas en el nombre de Cristo. Amén. Que tengan buen día, mis queridos hermanos.